Hola, soy la doctora Adriana Beggio, hematólogo pediatra. Aquí siguiendo nuestras charlas de deficiencia de hierro, una realidad oculta. En nuestro segundo episodio, tengo el honor y el gusto de presentar al doctor Valentín Sáenz, neuropediatra o neurólogo infantil de nuestra institución, con una amplia experiencia y trayectoria en neurología infantil, neonatal, perinatal y trastornos del sueño. Entonces vamos a hablar acerca del enfoque de un neurólogo pediatra relacionado con la deficiencia de hierro como una realidad oculta en pediatría. A ver, doctor Sáenz, ¿qué piensa usted de esto y qué nos puede decir cómo ha avanzado en el tiempo los diferentes conceptos, conocimientos, trastornos y consecuencias de la deficiencia de hierro en pediatría? Bien, ciertamente es una realidad oculta, puesto que todos relacionamos hierro con anemia y sabemos que más allá de la anemia hay muchos problemas relacionados con la deficiencia de hierro, puesto que el hierro es el oligoelemento más ubicuo en el cuerpo humano, es el más presente en todos los sistemas y si está presente debe ser porque es necesario en más de un sistema y el sistema nervioso central no escapa de esa realidad. Y dentro de ese descubrir está vincular qué relación puede tener la deficiencia de hierro, que es el déficit nutricional más frecuente en el mundo entero y del que menos hablamos quizás. Hablamos más de déficit de proteína, pero hablamos un poco de déficit de hierro y para comenzar en sueño, que tiene que ver los trastornos del sueño y el hierro, pues ciertamente hay una relación importante y ya desde hace muchos años se describía el síndrome de piernas inquietas, que puede ser uno de los trastornos primarios del sueño que más insomnio produzca y que está vinculado con una deficiencia de hierro en muchos casos. Esto es un síndrome sensorio-motor donde hay molestias en las piernas y hay una actividad motora que genera activación de la corteza cerebral y que disrumpe el sueño y que puede estar vinculado con el déficit de hierro porque a nivel del sistema nervioso central, el hierro es fundamental para la síntesis de algunos neurotransmisores y en particular de la dopamina. Y esta es la vinculación que hay en este síndrome de piernas inquietas, no controlar mi movimiento durante el sueño, vinculado al déficit de dopamina. Y en el campo de la pediatría, también se ha descrito recientemente un síndrome que se llama síndrome de sueño inquieto, donde también hay actividad motora importante durante el sueño y eso afecta la calidad de sueño del niño. Pero es que no solo en sueño, es que el hierro a nivel del sistema nervioso central, desde los primeros meses, días de vida, es importantísimo, incluso en la vida intrauterina para el desarrollo del sistema nervioso central, porque hay muchos procesos a nivel cerebral que llamamos mielinización, que es el depósito de sustancia blanca, la sinaptogénesis, que es la unión, las conexiones que se dan entre las diferentes neuronas, la síntesis no solo de dopamina, sino de muchos otros neurotransmisores que necesitan la presencia de hierro para que se pueda dar la síntesis de este neurotransmisor. Y es muy importante porque a veces decimos, bueno, si tengo ahora un déficit de hierro, pues no importa, más adelante lo voy a corregir. Y eso no es así en el sistema nervioso central, porque hay cosas que son necesarias que se den en un momento determinado. Y está bien establecido que el tener un déficit de hierro en los 2 primeros años de vida puede generar consecuencias a largo plazo que sean irreversibles y que no se puedan corregir aunque corrijamos el déficit de hierro en manera posterior. Sí, yo creo que esto es un tema bien importante porque cuando hablo de los primeros días de vida, empezamos a hablar del periodo neonatal, ¿sí? Del recién nacido, prematuro, no prematuro, y allí podemos tener una deficiencia de hierro que ya incluso se comenzó a gestar in útero, porque durante el embarazo sabemos que las necesidades de hierro son mayores y que no es inusual que una mujer embarazada tenga déficit de hierro. Si mi mamá tiene déficit de hierro, yo como recién nacido voy a tener un déficit de hierro y ya nazco con una deuda. Y necesito hierro en mi sistema nervioso central para que todo ese proceso de desarrollo del sistema nervioso central, de un sistema nervioso central, de un cerebro que no ha terminado su desarrollo,
que va a completar su desarrollo en la vida extrauterina en los primeros días, meses de vida. Y si no tengo hierro, eso puede hacer que procesos que tienen que darse no se den. Fíjate tú que están descritos trastornos de sueño que tienen su génesis en esos 2 primeros años de vida. Síndrome de sueño corto. Estos niños que tienen un sueño de corta duración y su origen puede estar en un déficit de hierro en los primeros 2 años de vida. Pero más allá del sueño, los procesos cognitivos, memoria, fallos en estos niveles, aprendizaje, también pueden estar vinculados con déficit de hierro, porque hay estructuras del cerebro que son más susceptibles al déficit de hierro que otras, sobre todo hipocampo, que es una estructura cerebral muy relacionada con memoria, con aprendizaje y con emociones. Entonces, por eso esa relación entre déficit de hierro, deterioro cognitivo, dificultades de aprendizaje y con trastornos emocionales, ansiedad, depresión, en diferentes edades también puede estar vinculado con el déficit de hierro. Y más allá del hipocampo, otra estructura, por ejemplo, que es muy susceptible al déficit de hierro, es el estriato, que el cuerpo estriato es muy importante para todo lo que llamamos funciones ejecutivas del cerebro. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Memoria, atención, concentración, control inhibitorio, el saber decir no, el parar, el tener control de mí mismo. Y fíjense, no es por esto casual que el déficit de atención, el trastorno por déficit de atención, también pueda tener una vinculación con déficit de hierro en todas estas etapas de la vida. Sí, bien, bueno, gracias por ese panorama tan extenso y tan detallado acerca del hierro, que es una realidad oculta. Y pienso que esto de oculto, incluso a mí, yo confieso que como hematólogo pediatra, mis conocimientos acerca del hierro central, ustedes llaman hierro central, que es el hierro que está en el sistema nervioso central, en la médula espinal, em, es, es un poco aparte del hierro sistémico, que es el que se utiliza preferencialmente para la eritropoyesis en la médula ósea, para la producción de glóbulos rojos, que va a servir para el transporte de oxígeno, para apoyar ese crecimiento de los niños en los periodos de crecimiento rápido y para compensar sus órganos vitales, digamos, la parte cardiovascular, pulmonar, intestinal, etc. Entonces, hoy en día veo que la deficiencia de hierro, primero que no es muy fácil de evaluar desde el punto de vista sistémico y desde el punto de vista del sistema nervioso central, o sea, no hay biomarcadores perfectos ni exactos para medirlo y diagnosticarlo, e incluso para hacer el estudio en niños a corto y a largo plazo, tanto a nivel sistémico como a nivel central. Eso se dio, Diana, es importante porque esto lo hemos conversado otras veces, que pensamos que si tenemos la hemoglobina normal, mi hierro está normal, y eso es una cosa que es importante tenerla clara. Yo puedo tener déficit de hierro sin tener anemia y existen explicaciones para ello. Entonces, no es una garantía y por eso, ¿cómo medir? ¿Cuáles son los biomarcadores que me permiten a mí decir tengo un déficit de hierro central? Porque como bien sabemos, el hierro fundamentalmente está en mis músculos, en la hemoglobina y en mis reservas hepáticas, pero también en el cerebro hay una gran reserva de hierro que tiene una utilidad para aquellas situaciones, sabiendo que el cerebro no va a ser la principal estructura que va a tener acceso a hierro. Mi cerebro también tiene que tener una reserva de hierro. Por eso también hay depósitos de hierro fuera de las neuronas, lo que llamamos la microglía, los astrocitos, que son estructuras cerebrales que cumplen una función incluso de nutrición, y allí también podemos tener una reserva de hierro. Pero ¿cómo medir a nivel del sistema nervioso central el hierro? Hay pruebas sofisticadas, resonancias especiales que pueden medir, pero que realmente no son prácticas para el uso clínico, ¿no? Sería un procedimiento costoso y engorroso, y por eso generalmente se ha utilizado un marcador que es la ferritina, que es el depósito de hierro en sangre circulante, que lo podemos medir, es de fácil acceso, igual que la saturación de transferrina. La transferrina es esa proteína que transporta el hierro, y que ver qué tan ocupada está la transferrina nos puede dar una idea de cómo está el hierro central, pero sobre todo la ferritina se ha vinculado con el hierro central. Y cómo medir, qué valores utilizar de referencia, obviamente van a ser diferentes. Y en pediatría tenemos una dificultad añadida.
la pediatría es muy extensa, porque no es lo mismo comparar un adolescente con un recién nacido y un recién nacido prematuro. Entonces los valores de referencia no son lo mismo y la utilidad de la ferritina tampoco. Yo creo que el campo más difícil, y eso lo podemos un poco conversar, es el de el periodo neonatal, que esos primeros 28 días de vida con recién nacido a término, recién nacido pretérmino. Entonces, ¿qué otro parámetro podemos utilizar más allá de la ferritina y de la saturación de transferrina? Esos son temas que hemos ido conversando recientemente, de estos marcadores recién nacidos, que es un tema de investigación, y que ahora hablamos de la hemoglobina de los reticulocitos. Yo creo que tú pudieses explicar un poquito mejor qué es esto de hemoglobina del reticulocito, qué es el reticulocito, qué es la hemoglobina del reticulocito y qué valor tiene para estimar el hierro central en este grupo etario. Y no solo cómo está el hierro central, qué parámetro de esto se correlaciona más con la evolución neurológica de este individuo. Porque no solo de cuánto nos informa de cómo está el hierro central, sino que se ha correlacionado de ese valor y pronóstico a mediano y largo plazo de las funciones neurológicas. Sí, bueno, son asuntos muy complejos de hablarlos en un periodo de tiempo tan corto. Sin embargo, bueno, o sea, por definición, todo niño prematuro nace con deficiencia de hierro, porque los depósitos de hierro se acumulan principalmente después de la semana 30 del embarazo. Entonces, todo prematuro va a nacer con una deficiencia de hierro. Y a más, los prematuros generalmente entran a terapia intensiva, son sometidos a muchas extracciones de sangre, y cada extracción de sangre es una pérdida de hierro. Exactamente. Entonces, Y además que también, hablando de factores de riesgo, ¿qué me hace pensar a mí en mi mamá? Exacto. ¿Qué parámetros de mi madre ya son de riesgo? Porque hemos hablado, bueno, si mi mamá tiene ese hierro, pues yo puedo tener ese hierro, pero la diabetes y otros factores de mamá ya nos pueden hacer sospechar. sí, algo que se ha querido estudiar mucho es la relación entre deficiencia de hierro sin anemia o con anemia, o el grado de anemia, si es leve, moderada, severa, que tiene una mujer embarazada en los distintos estadios del embarazo y su probable correlación con el estadio neurológico del recién nacido. Entonces, lo que sí se sabe es que una madre con deficiencia de hierro, medida por ferritina baja principalmente, va a tener mayor riesgo a tener partos prematuros, bajo peso al nacer, o madres con diabetes gestacional. Ya esto pone en riesgo al recién nacido a tener una deficiencia de hierro. Porque además, hoy en día hablamos mucho de la palabra inflamación como componente muy importante en la etiopatogenia de los distintos problemas que podemos tener a nivel metabólico, y el hierro no escapa de esto. Entonces, las madres que tienen, por ejemplo, sobrepeso cuando están embarazadas, si tienen diabetes gestacional, si tienen deficiencia de hierro y han requerido tratamiento con hierro, ya se sabe que hay una mayor predisposición a tener partos de niños prematuros, bajo peso al nacer, o con consecuencias negativas para el recién nacido, entre ellas deficiencia de hierro y anemia en el recién nacido. Por eso es que es muy importante evaluar a la madre en el momento que vemos a un recién nacido. Fíjate que están así, que incluso ya hay estudios que han evaluado funciones cognitivas en el recién nacido y los han relacionado con los niveles de hierro. Hay formas de tratar de evaluar la respuesta cognitiva del recién nacido, la memoria de un recién nacido en función a sus respuestas. Y ya se ve que cuando hay déficit de hierro pueden estar comprometidas estas funciones en etapas tan precoces como los primeros días de vida. Imagínense ustedes a largo plazo, pues, qué puede ocurrir. Y cuando hablas de inflamación, y de no solo cómo pasa el hierro de mamá al recién nacido, es que pareciera que el hierro que yo absorbo por vía oral es que llega muy fácilmente a la sangre, y realmente cuando uno se pone a estudiar cómo se absorbe el hierro, se da cuenta de lo complejo que es la absorción del hierro a nivel intestinal y cuántas cosas pueden fallar en esa absorción y ese transporte de hierro. Y no solo eso, para que el hierro llegue al nivel del sistema nervioso central, porque como todos sabemos, el cerebro está protegido por una barrera hematocefálica que no permite que circule libremente de un lado al otro cualquier sustancia, y hace falta transportadores, no solo en el enterocito, a nivel intestinal, para que se absorba el hierro y los metales bivalentes,
sino que también a nivel del sistema nervioso central es necesario la presencia de transportadores específicos para que ese hierro alcance el sistema nervioso central y se deposite. Incluso hay sustancias, estructuras del cerebro que funcionan como reserva. Todos sabemos que, por ejemplo, la sustancia negra es rica en hierro. Son esas reservas que tiene el cerebro para momentos de déficit de hierro. Pero es que cuando esos transportadores a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, se han encontrado familias que tienen un defecto genético en esos transportadores, las consecuencias neurológicas son desastrosas, no solo desde el punto de vista cognitivo, incluso desde el punto de vista motor puede generar cuadros, primero, de muy difícil diagnóstico, pero segundo, con mucho compromiso de todas las funciones neurológicas. Y ahí vemos pues la importancia que tiene el hierro en sus situaciones extremas. Sí, bueno, y ahora, pensando un poco, bueno, ¿qué se puede hacer para tratar de mitigar estos efectos adversos de la deficiencia de hierro, tanto desde el punto de vista tradicional, que sería fomentar la lactancia materna, o el recién nacido que cae hospitalizado en una unidad de terapia neonatal, tratar de evitar las tomas repetidas de muestras por flebotomías, y y luego, pues, en el niño que va creciendo, empezar, pues, alimentación complementaria, precoz, con alimentos que sean ricos en hierro. Y bueno, los prematuros, empezar también de una vez la suplementación con hierro vía oral. Ahora, algo que se ha visto y que se está estudiando muy recientemente, y sobre todo en adultos, pero también en la edad pediátrica, es las grandes consecuencias negativas que puede tener en la población tener deficiencia de hierro, que como bien dice, o sea, pueden ser causas desde genéticas, pero también nuestros hábitos nutricionales, definitivamente. O sea, hoy en día se empiezan a los niños a tomar leche de vaca, por ejemplo, que puede causar inflamación a nivel de la pared intestinal. Y realmente la puerta más importante para regular lo que es el equilibrio o la homeostasis del hierro en el organismo, definitivamente, es a nivel del enterocito y del transportador de hierro, ferroportina, que es estrictamente regulado por la hormona hepcidina, que es liberada o producida en el hígado y que es un potente regulador de la homeostasis de hierro, pero que se ve estimulada de forma muy natural y muy fácilmente por cualquier estado inflamatorio, infeccioso, subyacente. Entonces, ¿qué pasa cuando la hepcidina aumenta o se estimula, ya sea por un cuadro infeccioso viral o por un cuadro inflamatorio subyacente? Esto hace que a nivel intestinal se cierra prácticamente la puerta de entrada del hierro absorbible en su forma ferrosa. Fíjate que es tan importante esto que comentas de la epsilina, que incluso se ha tratado de utilizar como un marcador de déficit de hierro, porque dependiendo de si está alta o baja, pues ya te está diciendo algo. Este cuerpo está ávido de hierro o no está ávido de hierro en función de los niveles de epsilina. Pero ya he comentado un poco desde los primeros meses de vida. Sabemos que la leche materna tiene una presentación de hierro que es muy absorbible, pero la cantidad de hierro que hay en la leche materna tampoco es tan elevada. Por eso las leches artificiales buscan fortalecerla, enriquecerla con hierro, pero la absorción no es tan buena. Y más allá de eso, ¿sabes que hemos tenido casos de niños que son comedores de carne, que comen bastante carne, y sabemos que el hierro que es contenido en la carne roja, es la mejor fuente de hierro para el ser humano, la más absorbible? ¿Y por qué estos niños, que a pesar de comer suficiente cantidad de carne, tienen déficit de hierro? Que nos llamaría la atención, porque pensamos, si tengo una buena ingesta, siempre voy a tener buen nivel de hierro, y eso no necesariamente es así, porque estamos hablando, la absorción de hierro es compleja. Y no solo depende de cuánto hierro como, sino con qué lo combino, porque a veces el hierro lo como con otra dieta y entonces también eso puede alterar cómo se absorbe el hierro. Inclusive cuando damos hierro oral, no solo depende de qué presentación, porque bien sabemos que el hierro ferroso es el que no se absorbe, no el hierro férrico, que es el que viene, por ejemplo, en los vegetales, la leguminosa, pero es que otros elementos, incluso si el medio es más ácido, menos ácido, pueden de alguna manera modificar la forma como se absorbe el hierro a nivel intestinal. Y es tan así que a veces pues hay que recurrir a las infusiones de hierro, porque si no absorbo el hierro de las carnes, voy a absorber el hierro que viene en tabletas. Sí, bueno, un poco mi pregunta
como neuropediatra, las infusiones de hierro endovenoso, ¿cómo llegan y pasan esa barrera hematoencefálica para llegar al sistema nervioso central, ya sea el cerebro o la médula, y poder mejorar o controlar este problema que ya puede estar establecido en un niño a nivel neurológico, ya sea un síndrome de problemas para el sueño o problemas neurológicos? ¿Cómo podemos, digamos, tratar estos pacientes con hierro endovenoso y hacer un seguimiento de su cuadro neurológico para ver el resultado? Desde el punto de vista hematológico y de biomarcadores, yo sé cómo más o menos cuál es el algoritmo para hacerlo, evitar, digamos, la toxicidad por exceso, la escogencia del hierro endovenoso que vamos a utilizar. Pero desde el punto de vista neurológico, ¿cómo vamos a monitorear a este paciente y hacerle el seguimiento? Cuando es un niño que está en crecimiento. Primero, desde el punto de vista neurológico, que entidades clínicas pues son más susceptibles de estar asociadas con un déficit de hierro. Entonces, es bien sabido que el trastorno por déficit de atención, el trastorno del espectro autista, el retardo del desarrollo, el déficit cognitivo, se ha encontrado que son poblaciones de más riesgo para tener déficit de hierro. Entonces, si ya yo sé cuáles son las entidades clínicas que yo quiero ver si están vinculadas a un déficit de hierro, pues bueno, tener primero un diagnóstico preciso. En el caso del sueño, el insomnio, el sueño inquieto, los trastornos de mucha actividad motora durante el sueño, pues pueden tener pues asociación con el déficit de hierro. Entonces tengo que establecer qué tan severo es el trastorno, objetivar que hay un déficit de hierro, y si los síntomas son marcados, necesito una corrección rápida, y por eso las infusiones pueden darme una corrección rápida. Están indicados en esos casos, o en el caso que pacientes hayan recibido hierro oral y después de 3 meses de tratamiento pues no hayan logrado recuperar sus reservas de hierro, sus depósitos de hierro. Y obviamente la monitorización va a depender de qué es lo que yo estoy evaluando. Si estoy evaluando un trastorno de sueño, si estoy evaluando un trastorno de conducta. En una publicación en la literatura de un paciente, por ejemplo, que fue catalogado como triple 2, que bien sabido que a partir de los 2 años ya el ser humano desarrolla independencia, autonomía, y es por eso es que a esa edad pues el chico pues quiere imponer su criterio. Y bueno, esto es un caso bonito, una conducta, un trastorno conductual muy importante, con 2 años de edad, y bueno, el diagnóstico fue terrible 2, es simplemente algo madurativo, evolutivo. Y bueno, por el artículo, reseñan en el artículo que utilizaron diferentes, incluso medicación, para tratar de controlar la sintomatología, puesto que era muy disruptivo, y finalmente encontraron que la causa era el déficit de hierro, y este niño, que está publicado en literatura anglosajona, eh, fue la suplementación de hierro lo que corrigió el trastorno conductual. Entonces yo ahora aquí en esta época de la medicina de las 4P, y las 4P, la última y la más importante, es que es personalizada. Entonces no solo es preventiva, no solo es predictiva, no solo es participativa, sino personalizada. Entonces no podemos dar una receta de cocina que se aplique a todas las situaciones, a todos los niños. Entonces tenemos que individualizar y tenemos que personalizar. Sí, estoy exactamente de acuerdo con la medicina personalizada, o también como la llaman, de precisión, que es realmente evaluar a cada individuo de forma muy individual, ver todos los factores, desde los probables factores genéticos, ambientales, epigenéticos, nutricionales, que podamos nosotros intervenir como médicos en el niño y en su familia para entonces hacer un plan individualizado a este paciente. Por manera de genética. Porque hablando de hierro endovenoso, el hierro endovenoso debe ser utilizado de forma muy responsable y con mucha conciencia, porque el hierro puede ser un elemento sumamente oxidativo y dañino, sobre todo cuando se utiliza Reacciones alérgicas también. reacciones alérgicas, o cuando se libera lo que llaman el hierro no unido a transferrina, que es ese hierro libre, que es altamente oxidativo. Entonces, todas estas cosas hay que verificar, El hierro también puede ser tóxico en exceso. obviamente. Entonces por eso es importante tener un diagnóstico preciso de que están en un déficit de hierro, por si no por más, mejor. Entonces a veces colocar demasiado hierro también puede tener consecuencias, incluso en el sistema nervioso. Sí.
Por eso es que su uso, si bien hay muchos artículos que dicen que es eh, subutilizado, pues también hay que tener mucho cuidado con eso porque en pediatría debemos ser sumamente cuidadosos con los efectos adversos, evitarlos y monitorear muy de cerca a esos niños a quienes estamos tratando y hacer un seguimiento tanto desde el punto de vista hematológico, general, holístico y neurológico, porque las consecuencias pueden ser a veces irreversibles y prolongadas en el tiempo. Sí, sí, o sea, no retrasar y entender que los 2 primeros años de vida, yo creo que es una etapa crucial para evitar consecuencias que después no podamos remediar. Que no quiere decir que solo este grupo etario, tuvo un grupo etario de mucha importancia, pero el déficit de hierro y sus consecuencias pueden ser a cualquier edad. O sea, esta no etapa, hay otras poblaciones del riesgo que son, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Sí, Hay que considerar la adolescencia niña, femenina. ¿Y por qué? Porque no solo tiene mayores requerimientos porque está creciendo y recuerda que crecer es aumentar masa muscular y para tener masa muscular necesito hierro. Pero es que además la chica tiene pérdidas mensuales de hierro una vez que pasa la pubertad. Entonces no solo tengo más necesidades, tengo pérdida de hierro. incluso una deficiencia de hierro con o sin anemia en las niñas que ya son posmenárquicas o en las mujeres embarazadas, incluso en el periodo posparto, puede estar relacionado con déficit de concentración, em, de, de poca atención durante el día, problemas asociados al sueño, incluso problemas de depresión Y ansiedad. y ansiedad. Por eso hablamos de la síntesis de neurotransmisores. Fíjese que los neurotransmisores no solo son importantes para el desarrollo, son importantes a lo largo de toda nuestra vida. Y bien sabemos que depresión relacionada con serotonina, ansiedad, serotonina, noradrenalina. Entonces, todas estas monoaminas necesitan para su síntesis a partir de ciertos aminoácidos la presencia de hierro a nivel del sistema nervioso central. Entonces, sí, también hay publicaciones que relacionan déficit de hierro con trastornos internalizantes, que es ansiedad y depresión en adolescentes. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando uno le llega a la consulta una niña adolescente y uno quiere hacer este tipo de interrogatorio dirigido hacia la parte de las menstruaciones para uno poder clasificar si esta paciente está en mayor o menor riesgo de tener deficiencia de hierro, e- e- es difícil este interrogatorio con la paciente de sus ciclos menstruales, volumen menstruales, etcétera, porque a veces es un poco estigmatizado y las niñas no quieren hablar de este tema. Entonces, hay que definitivamente hablarlo con ellas. Adriana, porque estamos básicamente con una lluvia de ideas que tampoco el mensaje es que toda ansiedad, toda depresión es déficit de hierro, todo trastorno por extensión es déficit de hierro. Simplemente el mensaje es tomar en cuenta esto, saber que esto existe y que la búsqueda puede ayudarnos a encontrar un nicho de tratamiento, porque a veces simplemente no encontrar el problema es un problema. Sí, en cambio encontrar problemas a veces es encontrar soluciones. Entonces, simplemente es abrir la mente a que esto existe. Esto es una realidad que no es nueva, ya hay infinidad de publicaciones en el mundo entero en todos estos aspectos que hemos ido mencionando. Entonces simplemente es tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración y saber que es algo tratable. Así es. Entonces, ahora para diagnosticarlo hay que hacer un despistaje, ¿cierto? Yo sé que los neurólogos pediatras hacen el despistaje a través de una prueba de sangre periférica, una hematología completa, con ferritina, con saturación de transferrina, con contaje de reticulocitos y con hemoglobina dentro del reticulocito, que lo dan algunos de los contadores automatizados. Y yo creo que a la medida que se tome más interés en esto van a aparecer cada vez más. En el Instituto Europeo de Investigaciones del Sueño, por ejemplo, se hacía ultrasonografía cerebral a los adultos para un poco tener una estimación. Ya había un protocolo de ecosonografía para detectar déficit de hierro y lo hacían muchos pacientes con trastornos de sueño, con síndrome de piernas inquietas. Había un protocolo de investigación al respecto y ahora en la medida que se toma conciencia de esto cada vez vamos a ir encontrando marcadores más accesibles, económicos y fiables de cómo estimar el déficit de hierro para tomar decisiones. Sí, y bueno, y definitivamente entonces una de las partes del despistaje, el diagnóstico y el tratamiento de la deficiencia de hierro
asociada o no a anemia, es la labor educativa de concientización y de divulgación del conocimiento, que bueno, es lo que estamos aquí haciendo ahorita y espero que esta charla haya sido de provecho para nuestros oyentes y seguiremos pues informándoles cuáles son nuestros avances en este respecto, sobre todo en el tratamiento de nuestros pacientes aquí, que se ven siempre de una forma interdisciplinaria, junto al servicio de los neonatólogos, de los pediatras, de los neurólogos pediatras y de los hematólogos pediatras. Muchas gracias por toda la información que nos diste hoy y estamos completamente pues a la orden de seguir haciendo equipo para seguir avanzando en la divulgación de este siguiente problema. Gracias a ti por la oportunidad, por la ventana de bueno, tener este intercambio que lo hemos tenido ya en otras oportunidades. Yo creo que, bueno, que sea del conocimiento público, pues bueno, yo creo que siempre va a ser útil, aunque sea crear la duda y buscar, pues. Yo creo que cuando uno escucha algo nuevo, pues simplemente la información está allí disponible para todo el mundo y tomarnos el tiempo de investigar y darnos cuenta de la cantidad de literatura que hay al respecto. Realmente es sorprendente cómo está oculto, cómo una realidad oculta si hay tantas publicaciones al respecto. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido y a ustedes por escucharnos.